Bienvenidos a su consagración total a Jesús por María según el método de San Luis María Griñón de Montfort. En esta lección terminaremos la lección anterior, las reglas de discernimiento de espíritus. Continuaremos con las siguientes porque, como les decía, San Ignacio nos propone 14 reglas de discernimiento de espíritus. Entonces vamos a continuar pidiéndole a Nuestra Señora que ella nos ilumine y nos dé la gracia de acogerlas para poder tener un crecimiento en la vida espiritual y más aún tener un crecimiento en amor hacia ella. Bueno, entonces, como San Ignacio está hablando de la desolación, si se dan cuenta, las reglas pasadas le dedican mucho tiempo a la desolación, la anterior, la trasanterior también, precisamente porque él enseña que nuestra vida espiritual es un combate, y como dice la Escritura, el que toma un camino de conversión, prepárese para el combate. Entonces siempre estamos combatiendo, y por lo general actuar en consolación es más fácil. Nosotras no sabemos cómo actuar cuando estamos desolados. Es ahí cuando uno no sabe, cuando Dios le ha abandonado, cuando siente que no puede rezar, que tiene pereza. Es ahí como cuando el alma no sabe qué rumbo coger. Por eso San Ignacio le va a dedicar mucho tiempo a esta. Mientras que en la consolación uno no tiene que preguntar ¿cómo hago el rosario? Nada, la misma consolación te inspira y el fervor a llevar a hacer 1, 2, 3, 4 y estás seguro de que estás obrando bien. Mientras que en la desolación, como lo enseña el mismo San Ignacio, por ser ahí, digamos, por tener más influencia el demonio, por decirlo así, porque él aprovecha, entonces necesitamos ser así astutos para saber cómo actuar en la desolación. Por eso la siguiente regla, él va todavía a seguir hablando de la desolación, que es la 8ª regla, en la cual él dice que aquel que está en desolación trabaje por estar en paciencia, que es contrario a todas las tentaciones o todos los sufrimientos que le vienen, y piense que será en poco tiempo consolado, poniendo diligencia contra tal desolación, como lo enseñó él en la 6ª regla, que era hacerle el contrario, resistir y atacar. Entonces, pero él está diciendo aquí algo, como propio de las almas amantes de Jesús: esperar con paciencia, saber que él lo permite, pero que no te va a dejar toda la vida así. De hecho, el corazón de Jesús no se resiste. Cuando un alma se humilla ante él y se reconoce que sin él nada puede, Dios como que su corazón no aguanta dejarlo tanto tiempo en desolación, y es como dicen los dichos, que después de la lluvia más tempestuosa sale siempre el arco iris. Lo mismo en la vida espiritual, después de cada desolación, por más grande que sea, por más noche oscura que quiera parecerse, después sale la luz, y una luz más grande todavía. De hecho, San Juan de la Cruz dice que cuando nuestro Señor nos permite atravesar por esta desolación, como un tipo de oscuridad que el alma no sabe qué hacer, dice que Dios lo hace para que el alma solamente quiera la luz, y cuando salga de esa noche lo único que busque es la luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como tener paciencia, esperar en Dios. Dios sabrá cuándo, pero no me va a dejar en esto toda la vida. Dios sabrá cuándo me va a consolar, y quizá cuando menos lo pensemos nos vendrá una consolación incluso mayor que la desolación que teníamos. Entonces, como les decía, tenemos que tener un corazón noble, un corazón generoso y confiado. Dios le decía a Santa Faustina que a él le agradaba más de ella la confianza que su propia perfección. Entonces, ¿por qué? Porque esperar en el corazón de Dios, que de él son las consolaciones, él permite la desolación. Entonces, como cuando él quiera, vendrá a consolarme, pero que tampoco me va a dejar toda la vida ahí en desolación. Entonces dice tener paciencia, pero obviamente trabajar contra esa desolación, poniéndole el rostro, poniendo los medios necesarios para atacar esa desolación que me viene, la tentación que me viene, y así. Luego él en la 9ª regla va a decir las causas por qué se puede caer en la desolación o por qué puede provenir la desolación. Y él menciona 3 causas principales por qué el hombre se haya desolado. Bueno, entonces la primera, que es la por tibieza espiritual, por el demonio, que es el enemigo principal de nuestra perfección. Y el tercero, por una prueba, que Dios me pone a prueba, para saber la medida de mi amor. Porque sí, como les decía, es fácil con palabras decir, pues Dios te amo y con palabras, pero mis obras, mis actos tienen que mostrar mi amor, incluso cuando sienta o no sienta.
porque yo no amo a Dios simplemente porque siento, sino porque Dios es Dios. Entonces cuando Él pone la primera causa de tibieza espiritual, Él dice, por ser nosotros perezosos o negligentes en nuestros ejercicios de piedad, en los compromisos que yo he asumido para trabajar la virtud, para desterrar un vicio. Entonces, ¿por qué Él dice que muchas veces por nuestra negligencia? Porque puede ser que yo al propósito, por ejemplo, yo digo, estoy en desolación, tengo pereza para rezar el rosario. Y entonces digo, no, pero hoy me quedé sin rezar el rosario, hoy sí lo rezo y lo voy a rezar en la cama. Es obvio que te vas a quedar dormido. Entonces, nada, si tienes pereza para rezar el rosario, bueno, busca un lugar donde puedas rezarlo bien, y al contrario, si lo hacías de pie, bueno, hagámoslo de rodillas. Ese es ponerle rostro y poner todavía, oponerse a la tentación que me venga. Igual, ¿no? También, si yo estoy trabajando, por ejemplo, él habla de la negligencia, en desterrar un vicio, y después digo, sí, yo quiero desterrar este vicio, pero a su vez me expongo al mismo vicio. Paso por los lugares que me incitan a ello, sigo con las malas amistades que tenía, no presto atención a esas malas amistades, sino que nada, me dejo llevar por ellas y digo, no está mal con tal que yo no haga lo que ellos hacen. Así empieza, ¿no? De poco a poco se empieza a entibiar y no cuidas tu vida de santidad y tu vida de virtud, y terminas cayendo en una desolación grande. Entonces, ¿por qué no puedo rezar? ¿Por qué no puedo hacer esto? Muchas veces por nuestra propia culpa, porque yo mismo no pongo los medios, a la primera tentación del demonio le hago caso y soy perezoso, sencillamente eso, soy perezoso para rezar, para la virtud. No me propongo hacer examen de conciencia, no me propongo rezar mejor, no me propongo trabajar en la virtud, ni siquiera me propongo meditar un ratico en ella. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Tu alma poco a poco se va a ir enfriando. ¿Pero por qué? Por Dios, no, por ti mismo, por culpa tuya misma. Entonces, por eso dice, eso es una de las causas. La otra causa puede ser por el enemigo de la perfección, que como veíamos en la segunda regla, que busca desanimar al que va en camino de conversión, lo busca desanimar, y para eso, claro, se va a valer de esto, ¿no? Como que de hacerle ver oscuridad en su alma. ¿Para qué? Para que no avance en la perfección. Entonces, digamos que este es el más raro de los casos, porque el demonio, digamos, puede insinuar muchas cosas, pero igual yo soy el que decido si sí o no seguir con las insinuaciones del demonio. Pero también puede ser causada la desolación por el demonio, pero incluso acá, siendo causada por el demonio, nosotros podríamos aprovecharnos de ella, porque bueno, digamos, como que estoy en desolación, pero igual le pongo rostro, no me dejo llevar por ella, camino más en la virtud, me entrego más, soy más fervoroso, entonces no pasa nada. Luego la tercera que pone él, ¿no? Por una prueba de Dios, como les decía, porque Dios, claro, ya quiere probar tu amor, qué tan auténtico es, para ver también, como decía una santa, para ver si auténticamente amas a Dios o solo los consuelos de Dios. Estamos llamados a amar a Dios en sí mismo por lo que es, y como decía Santa Teresa de Ávila, aunque no existiera el cielo, yo te amara. Aunque no existiera el infierno, yo te temería. Entonces, así, ¿no? Él quiere ver eso de nosotros, y también para que nuestra alma madure y no solamente se acostumbre a un amor de puro sentimentalismo, sino a un amor auténtico, un amor con obras como el suyo que fue un amor de entrega, de cruz. Entonces, digamos, esa también es la otra causa, y es Dios para ver, ¿no? Cómo está mi amor por Él, qué tanto en verdad le amo, y también para humillarme, para hacerme ver, ¿no? Que todo depende de Él, como les decía, que todo viene de Él y todo es suyo, ¿no? Que nada me pertenece, ni siquiera la consolación, aunque pareciera muy linda y muy cercana a mí, no me pertenece y no la tendría si Dios no me la da. Bueno, eso en cuanto a digamos, causas, lo que puede causar la desolación. En la décima regla, ahora va a decir qué hace aquel que está en la consolación, qué hacer. Entonces él dice, cuando yo esté en consolación, debo considerar cómo habré de estar en la desolación, prepararme para la desolación,
saber que siempre vamos a tener pruebas y cruces. Entonces cuando yo me hallo en una consolación que el Señor me regala, ahí es como que San Ignacio dice, ahí el alma debe coger fuerza y a su vez pensar, a ver, ahorita estoy consolado y digo, bueno, como me ha consolado Dios y siento su amor infinito en mi pecho que se inflama y que quiere, mejor dicho, morir mártir, dar la vida por Él, hacer todos los sacrificios que hicieron los santos, y en el corazón eso me lo infunde Dios y quiero hacerlo, y entonces voy a ir a misa todos los días, voy a estar 1 hora en el Santísimo, entonces voy a rezar el rosario en cruz, todos los viernes voy a ayunar a pan y agua, y yo digo, y eso y más, y si más puedo hacer, si me dan permiso de ayunar todos los días, lo hago. Entonces, claro, la consolación, yo digo esto, pero ahí mismo yo debo pensar, pero esto que ahora siento, esta fuerza, estas ganas que yo siento, alguna vez se van a ir. Entonces yo, ¿cómo me voy a comportar cuando esto se vaya? ¿Cómo voy a estar cuando yo no sienta ganas de hacer ninguna mortificación? Ahí entonces el alma debe acoger fuerza, ¿no? Y decir, bueno, ahorita esto que siento, estoy viendo que Dios lo muestra, y de hecho aconsejan muchos sacerdotes, aconsejan que en esos momentos uno escriba los propósitos, uno escriba como que, no sé, puede ser una carta que escriba diciéndole al Señor, bueno, esto quisiera hacer por ti, me comprometo, busco, no sé, y lo que Dios te comunica, para que en el momento de desolación, cuando uno esté a punto de tirar, por decirlo así, lo que había emprendido, agarre eso que vio en la consolación y diga, a ver, yo prometí esto y esto porque yo vi que Dios me mostraba que así me convenía a mí, porque Dios me hacía ver que yo soy su hijo amado, su hijo predilecto, y yo quiero corresponder a ese amor. Y ahí como que hacer una preparación, ¿no? Porque así como no toda la vida nos dura la desolación, también tenemos que ser conscientes que no toda la vida me va a durar la consolación. Entonces, como también prepararme, ¿no? En la consolación debo prepararme para la desolación. Por eso dicen que el soldado avisado no muere en guerra. Entonces ahí tengo que aplicar eso, ¿no? Como que, saber, estoy consolado, muy bien, Dios me está hablando, muy bien, acá tengo que agarrar fuerza para cuando me venga la desolación, y así no habrá nadie que te tumbe en la vida espiritual. Después también va a hablar otra forma de comportarse en la consolación. En la regla número 11 dice: el que está en consolación trabaje por humillarse y bajarse. Aprovechar en esta consolación para humillarme, ¿no? Como saberme de que, o sea, yo no merezco que Dios me trate así, que yo, como decía también una vez Santa Catalina de Siena, ¿no? Que yo lo único que merezco es el infierno, porque yo lo único que soy capaz de hacer soy pecar, o sea, lo único que merezco por sí es el infierno, nada bueno puedo hacer. Entonces, que Dios me esté consolando, ahí yo debo bajarme y empezar a ver mi pequeñez, reconocer cómo soy. ¿Para qué? Para que cuando venga la desolación yo no me sienta con el derecho de reclamarle a Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Y por qué no? ¿Y por qué me lo quitaste? ¿Y por qué? Porque no es tuyo, simplemente Dios sabe cuándo te lo quiere dar y cuándo te lo quiere quitar. Entonces, como para que, digamos, en la consolación, aprender a ser humilde, y para que esa humildad después, por decirlo así, brote en la desolación. Entonces, como ir viendo, ¿no? Decir en el tiempo de la consolación, procurar hacer más actos de humildad. ¿Por qué? Porque en tiempo de desolación es más difícil hacer actos de humillación, porque sencillamente tienes que hacerte más violencia, mientras que acá en la consolación, como hay consolación, por decirlo así, es más fácil empezar a hacer actos de humildad. ¿Y por qué? Porque ahí está como una mayor fuerza, y entonces bajarse cuanto más pueda, que pensar, o sea, pensar, ¿no? Y ahí aconseja San Ignacio, pensar cómo se hallaba uno en desolación, decir, ahorita, Señor, yo digo que te amo, pero cuando estoy en desolación te niego. O sea, ahí empezar a reconocer mi flaqueza, como si Él no, digamos, si Él no me manda el consuelo, yo soy incapaz también de hacer algo por Él. Si Él no me ayuda, yo soy incapaz. Entonces, y ahí por eso dice, con esto va tomando fuerzas en Dios, su Creador, para después, cuando venga también la desolación. Hasta ahí hablan las reglas de como en cuanto a la consolación y la desolación. En las 3 últimas reglas, él va a hablar de las tácticas que usa el enemigo, ¿no? Las tácticas del mal espíritu, cómo trabajan, ¿no? Entonces, en la primera, que es la 12, la regla número 12 de él, dice que el enemigo nuestro, de nuestra alma,
se hace como mujer, en ser flaco por fuerza y fuerte de grado. Porque así como es propio de la mujer cuando discute con algún varón perder ánimo, dando oída cuando el hombre le muestra mucho rostro. Y por el contrario, si el hombre comienza a huir perdiendo ánimo, la ira y venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y tan sin medida. De la misma manera es el enemigo. Entonces, San Ignacio de Loyola acá compara al demonio con la mujer. Entonces dice él, ¿no? Como que cuando en una discusión, pone el ejemplo así, en una discusión, cuando la mujer se enoja, dice que ella coge fuerza, si el marido no le muestra rostro, ella coge fuerza y, mejor dicho, puede acabar con el marido. Pero si, digamos, ella quiere ir a reñir, a pelear, y el esposo muestra rostro, como se para y nada, y no se deja, entonces la mujer se abaja y no, como que se abaja y no puede seguir ya con lo que tenía pensado hacer. Entonces dice que es igual el demonio, que cuando nosotros en nuestra vida espiritual, él va a llegar como con la tentación, y si yo me pongo a hacerle caso, como que, ay, pero sí, entonces, claro, el demonio, mejor dicho, si te ve débil, flaco, enseguida va a, digamos, a amontonarte más tentaciones si yo me pongo a hacerle caso a él. Pero en cambio, si me ve a mí sereno, con rostro, si me ve que le hago frente, así como enseñamos de la sexta regla que decíamos de esto, ¿no? De resistir y contraatacar, el demonio se hace como una mujer, dice, pero así se debilita y no tiene más que hacer que irse. Se cuenta en la vida de los padres del desierto que una vez el demonio llega así a tentar a un monjecito que estaba, y entonces dice que el monje le decía, ¿no? ¿Y por qué vienes a tentarme? Y entonces el demonio le dice, ¿y tú por qué no te dejas tentar? Y entonces el santo le dice, ¿no? Como que, ¿y yo por qué te voy a tener miedo? ¿Acaso tú eres más que Dios? Y entonces dice él, ¿no? Como que le hace tanto rostro que el demonio se va llorando y dice que no es más que Dios y que entonces no puede hacer nada. Pero le hace rostro. Igual hay un ejemplo también muy claro de Santa Laura Montoya, que dice ella, ¿no? Que una vez ella se dedicaba como también al estudio con las jóvenes y así las formaba, y fue como a un colegio, y la cosa es que se convirtieron muchas jovencitas y el demonio le reclamaba, cada vez que ella hacía esto le reclamaba que por qué le quitaba las almas. Y ella cuenta que ella le tenía miedo al demonio, claro, entonces como ella sentía como ese miedo, el demonio llegaba y como fuerza llegaba a decirle, y mira que esta noche vas a morir, te voy a matar, que no sé qué, no sé cuánto, y así. Cuenta ella que va estando en la capilla rezando, se le aparece el demonio así como en figura, la mitad de perro y la mitad de una cabra, y entonces ella dice que bueno, la cabra esta tenía cuernos y así, y entonces cuando él entra, claro, ella se llena de miedo y entonces ella dice, ¿no? Porque ¿qué haces aquí? Y él le vuelve a decir, vine a reclamarte por las almas que me quitaste. Y enseguida dice ella que recibe como una gracia, pero a la vez ella se da cuenta y dice, estoy en la casa de Dios. ¿Qué hace el demonio aquí? Y dice que se pone de pie y dice, y lo agarré por los cuernos y le dije, tú no eres digno de estar aquí, y lo saqué. Dice que ella misma lo agarró y lo sacó de la capilla. Se armó de valor. ¿Y qué tuvo que hacer el demonio? Huir. Entonces es así, ¿no? Como el rostro que llama acá San Ignacio a poner, es eso, o sea, como valentía, que el demonio está, pero si Dios está conmigo, como dice San Pablo, ¿quién contra mí? Entonces estas santas nos enseñan, ¿no? Como la forma en que uno debe actuar en la vida espiritual. Entonces igual Santa Teresita del Niño Jesús también dice que una vez cuando se le aparecieron vio los demonios y ella se asusta y se va corriendo, pero después se da cuenta que los demonios le tienen miedo a ella y se va corriendo detrás de ellos. Entonces en la vida espiritual hay que ser también así, no dejarle, porque si el demonio se da cuenta que tú, mejor dicho, tienes miedo, que no sé qué, que estás desolada, te dejas llevar por la tristeza, nada, ahí tiene pie para entrar y agarra con todo y dice, aquí fue. Pero en cambio si encuentra rostro en nosotros, no puede hacer nada, no tiene más que irse. De hecho, el Padre Pro también se cuenta de él, ¿no? Que cuando él tenía más problemas, más sonriente se mostraba. Entonces que el demonio no podía hacer nada. Al santo cura de Ars también dice, como que el demonio lo tentaba mucho,
pero a la vez no podía hacerle nada porque el santo cura de Ars siempre se le burlaba y le decía, tú no puedes hacerlo, no puedes hacer nada porque Dios a mí me tiene con cuidado y me tiene protegido. Y dice que el demonio se llenaba de tanta rabia que ya de no poderlo hacer pecar, se ponía a golpearlo, y después el santo cura de Ars, miren la astucia que tenía, hasta se dice que una vez lo puso a sostener la vela para él seguir escribiendo su sermón. Entonces, bueno, o sea, eso es como ponerle rostro. Y en cuanto a las tentaciones, nada, eso como, se me viene una tentación de tristeza, me pongo a reír. ¿Qué tiene que hacer el demonio? Y se va a decir, pero le estoy poniendo una tentación de tristeza, y se pone a reír, nada, no tiene más opción que irse. Así en todas las tentaciones, empezar así a ponerle rostro, y no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer, ¿y qué va a hacer el demonio? Se termina yendo. Entonces dice Santiago, ¿no?, en su carta, usad las armas de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La 13ª regla dice él que el demonio también trabaja como un vano enamorado, como un falso enamorado que quiere tener su relación con una buena mujer en lo secreto y no ser descubierto. Entonces pone el ejemplo, ¿no?, que así como un hombre de mala vida, digámoslo así, que con no buenas intenciones tiene una relación con una buena mujer, nunca la tiene al descubierto, sino que la mantiene en secreto para no ser descubierto, y nunca quiere que se la haga pública, y aconseja a la mujer que no se la haga pública, y así. Entonces dice que asimismo el demonio trabaja en nuestras almas, queriéndonos hacer callar, que así hay insinuaciones internas y que nosotros vayamos callando, y lo que suele decirse, ¿no?, como enmudeciéndonos para que nosotras no hablemos. De hecho, hay un sacerdote que comenta en cuanto a Judas, y dice que muy seguramente Judas llegó al extremo de entregar a Jesús por no hablar, porque él guardaba todas las tentaciones que el demonio le ponía en la cabeza. Él guardaba todos los juicios propios que el demonio le ponía en la cabeza, y no hablaba, y no era capaz de humillarse y decir no entiendo, y no era capaz de humillarse ante Jesús y decirle, tengo la tentación de no creer que tú seas el Mesías, sino que simplemente callaba y acumulaba todo esto, y claro, el demonio acostumbra a hacer eso. Cuando agarra a un alma para que esa alma no hable y en secreto va trabajando, termina por apoderarse totalmente de esa alma. Entonces, por eso es muy importante en cuanto a esto la confesión, el ser veraz en ella, igual cuando en los acompañamientos, cuando se tiene un acompañante, en la dirección espiritual, cuando se tiene director espiritual, es muy importante la transparencia. Al director espiritual, al confesor, no se le va a contar mis avances espirituales, que estoy en la 7ª morada, o que tuve revelación mística de esto, del otro. Al confesor lo que se le va a contar es la miseria, y entre más me cueste, más debo hablarlo, porque es el demonio quien quiere ocultar, es el demonio quien trabaja en lo secreto. Cuando hay algo malo, lo quiere encubrir en que no lo hablemos. Entonces, por eso en la confesión es muy importante ser transparente, ser lo más claro y conciso posible, y descubrir, ¿no?, como todas las tentaciones, por decirlo así, por más feas y absurdas incluso que parezcan. Entonces, es importante como que uno revele con claridad, y así, ¿no?, también con humildad, lo que uno es, lo que uno piensa, lo que uno ha pecado y lo que está pasando por dentro del alma. ¿Por qué? Porque al hacer esto, el demonio, ¿qué pasa? Nada, como se ve descubierto, o sea, se ve ahí el descubierto, tiene que hacer que salir corriendo también. De hecho, se dice también, los mismos padres espirituales dicen que muchas tentaciones se acabarían con solo el hecho de hablarlas. Que muchos pecados se evitarían incluso si se hablaran antes de las tentaciones. Acá, por eso, como el demonio le gusta trabajar así, cubriendo las cosas, no sacándolas a la luz, ¿qué vamos a hacer nosotros? Todo lo contrario, sacarlas a la luz, para que al ser él descubierto no tenga más opción que irse. Muchas tentaciones, por eso, no, como les decía, muchas tentaciones se acabarían con el solo hecho de hablarlas. Incluso los santos aconsejan esto, ¿no? Como si una tentación es demasiado frecuente en la cabeza, nada, hablarla, y muchos pecados se evitarían si se hablaran más, y si uno fuese más transparente en el momento también de la confesión, de la dirección espiritual.
Porque el demonio, ¿qué busca? Hacer que nosotras creamos que vamos bien, que nosotros estamos, o sea, que no pasa nada, que vamos bien en el camino espiritual, que esto es normal, y muchas veces se acostumbra a hacer ver eso como normal, o a callar cosas, por ejemplo, pensamientos porque no son muy vergonzosos y que van a pensar de mí, y apenas me confesé hace 15 días y otra vez ir a confesarme de lo mismo, entonces para esta confesión voy a confesar otro pecado. Esas son astucias así del demonio. ¿Para qué? Para hacer perder en la vida espiritual y para él tener más fuerza, porque mientras más va trabajando en lo secreto termina venciendo. Entonces por eso, ¿no? Acá en esta regla él dice que es importante tener transparencia, no callar nunca, dice, nunca callar por vergüenza lo que el demonio está insinuando. Así, por más vergonzoso que parezca, nunca callarlo, sino hablar. Y la última regla va a decir él que el demonio, cómo trabaja, es entrando, buscándonos a nosotros la parte más débil, buscando mi lado flaco para entrar por ahí. Dice él que es de imaginar como un castillo, cuando se quiere atacar a un castillo de un reinado, que lo que primero que se busca es como un lugar por donde se pueda meter una persona y desde ahí empezar, como desde ese punto que esté abierto, empezar a entrar todos hasta terminar, digamos, invadiendo todo el territorio. Asimismo, dice él, el demonio trabaja en nuestras almas, en nosotros. Va a buscar el lado más flaco para que por ahí, por esa rendijita, por decirlo así, por ese pequeño huequito, entrar de a poquito y después terminar metiéndose todo. Entonces, por eso él dice que es importante el conocimiento de nosotros mismos y el conocer cuál es mi lado flaco, cuál es mi lado débil, porque por ahí muy seguramente entra el demonio. Y ahí la importancia, ¿no? También porque dice San Ignacio que cuando yo logro descubrir mi lado débil, mejor dicho, le cierro la puerta al demonio y no podrá entrar. Y que por ahí, por ese lado débil, es como por donde se ocasionan todas las faltas y pecados que yo tengo. Entonces, por eso dice, siempre por lo general el demonio se mete por el defecto dominante. Por eso yo debo conocer la parte débil y practicar la virtud contraria al defecto. Como San Francisco de Sales, ¿no? San Francisco de Sales conoció cuál era su debilidad. Se dice, ¿no?, que era un hombre colérico, muy, muy colérico. Pero ¿qué hizo? No, entonces como soy colérico me justifico, yo soy así, y así me hizo Dios, y ahí me quedo, y entonces nada. No, San Francisco de Sales conoció su debilidad, y ¿qué hizo? Hacer todo lo contrario, trabajar la virtud ¿de qué? De la mansedumbre. Y llegó a ser el santo más manso, podemos decirlo así, que hoy tenemos. Pero se cuenta cómo él trabajó eso, ¿no? Por cada impaciencia, dicen que cuando murió después vieron el escritorio de donde él estaba y encontraron, ¿no?, como el escritorio tenía así como zanjas, o sea, como que él aruñaba para controlar su ira, pero ven que la trabajó y llegó a una mansedumbre gigante, pero la trabajó, o sea, sencillamente la trabajó. Pero ¿cómo la trabajó? Porque conoció cuál era su debilidad y así trabajó la virtud. Ante esto tenemos que estar también atentas, ¿no? Resistir firmes, atentos, resistiendo en la fe, reconocer, ¿no?, como que yo sin Dios nada puedo, y pedirle a Él que nos dé la luz para saber también, ¿no?, cuál es esa pequeñita puerta que estoy dejando abierta para que el demonio entre. ¿Para qué? Para que cuando la descubra sencillamente se la cierre y ya no tenga por dónde entrar. Entonces, estas son las reglas que nos propone San Ignacio de Loyola para una vida espiritual. Entonces hay que pedirle mucho también, más que sabérselas de memoria, dice un comentador de las reglas de San Ignacio, hay que sabérselas en el obrar, porque cuando llega la consolación y la desolación es cuando se deben poner en práctica. Saber, entonces, no sé, estoy desolado, es decir, ¿cómo es que tenía yo que actuar en la desolación? Que no tengo ganas de rezar. Eso no hacía parte de una desolación, entonces yo tengo que dejar de rezar. No, yo tengo que rezar con más fuerza. Estoy en consolación, entonces bueno, yo tengo que armarme acá mis propósitos y prepararme. Estoy siendo aconsejado por el mal espíritu. ¿Le hago caso al mal espíritu? No, le hago caso al buen espíritu. Entonces, nada, es aprovecharse como de estas reglas, que si se aprovechan, dice San Ignacio de Loyola, dice, muy fácilmente se avanzará hacia el camino de la santidad.
Entonces pidámosle a Nuestra Señora que ella, que fue la mejor mujer en discernimiento de espíritu, porque siempre supo entender cuál era la voluntad de Dios, porque supo escuchar la voz de Dios e ignorar siempre la voz del demonio, del mal espíritu. Pidámosle a ella que nos dé esa gracia, ¿no? De que nosotros, gracias al discernimiento de espíritus, podamos escuchar siempre la voz de Dios y podamos seguir las inspiraciones que Dios quiere para nosotros, para que seamos santos y para ser auténticos esclavos de nuestro Señor por medio de ella. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.